Buenos días, mi nombre es Daniela Cisneros y soy estudiante de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Virgen del Consuelo. Hoy les voy a hablar acerca del conflicto en la frontera con Colombia. El narcotráfico y los disidentes ocuparon el vacío de las FARC. Tras su desmovilización, aprovechándose de la inexperiencia de nuestro país. Mientras que Colombia trata de cerrar medio siglo de guerra con las FARC, Ecuador se estrena en el narcoterrorismo. En menos de 3 meses, nuestro país ha sufrido el asesinato de 4 militares, medio centenar de heridos y el secuestro de 5 civiles por la extensión del conflicto colombiano que no conoce fronteras. 8 ataques en la zona fronteriza con coche bomba y explosiones en bases del ejército y la policía ha atravesado las fuerzas de seguridad y al gobierno ecuatoriano como una sacudida eléctrica de realidad. Tras una década de paz entre ambos países, Ecuador se prepara para el escenario militar desconocido, la guerra de guerrillas que los grupos armados ilegales practican para asegurarse el negocio del narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos. Aunque para las autoridades el recrudecimiento de la violencia en el lado ecuatoriano sea un nuevo problema de índole nacional, para los militares experimentados es más bien la crónica de un conflicto anunciado. El general retirado del ejército ecuatoriano, Paco Moncayo, lleva años dibujando el problemático panorama con mapas, movimientos de bandas y lucrativos negocios ilegales en la selvática provincia de Esmeraldas al sur de Nariño. El sur del país colombiano se convirtió en la retaguardia de las FARC. Esta zona llegó a tener más de 2.000 combatientes, pero el 1 de diciembre del 2016 es cuando la guerrilla más antigua de América Latina firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Es entonces cuando empezó el vacío de poder en muchas regiones de Colombia. En este momento, el ELN, las disidencias y los desertores de las FARC y el narco ocuparon los espacios que había dejado la guerrilla. El botín es suculento en la frontera colombo-ecuatoriana: minería ilegal, cultivos de coca, trata de personas, tráfico de órganos, de armas y contrabando de todo tipo, aprovechando la dolarización de la economía ecuatoriana que facilita el lavado de dinero y las transacciones internacionales. La costa del Pacífico que baña a los dos países es la salida natural para rutas hacia Centroamérica y México, que tienen como destino final también llegar a Estados Unidos. Solo en Tumaco, en Nariño, hay 23.000 hectáreas de cultivos de coca. El narco va mutando y se acostumbra a producir más en menores hectáreas. En Nariño también se procesa y envía la cocaína. Tiene fácil acceso a precursores químicos para procesar la droga. Llevan combustible del Ecuador o succionan el oleoducto. Tienen fácil despacho por mar del Ecuador, donde los mexicanos esperan el producto ansiosamente. En Putumayo, 100 toneladas al año de cocaína son producidas. Los que no se unieron a la paz mantenieron los negocios ilegales. Un informe de la Secretaría de Inteligencia, hoy desmantelada por Lenín Moreno y desprestigiada por dedicarse a la política, ya advirtió desde hace 4 años en el Ecuador que podía verse involucrado en una espiral de violencia a causa del narcotráfico. Según el mismo documento, las bandas criminales tienen acuerdos con el cartel de Sinaloa para despachar cocaína a México a través de los puertos colombianos y de San Lorenzo en Ecuador. Lenín Moreno responsabiliza a Rafael Correa de ser muy permisivo con los grupos irregulares. En la zona fronteriza opera el Frente Oliver Siniestra, que comanda Walter Patricio Arízela Bernaza, alias El Guacho, disidente de las FARC, supuestamente ecuatoriano.
Este grupo ha sido señalado por los dos países como el responsable del secuestro de dos periodistas ecuatorianos y su chofer, y de la pareja que se encontraba en Santo Domingo. Es complicado establecer diálogos, ya que estos grupos solo quieren el poder. Alias del Guacho exige la liberación de 3 delincuentes, la devolución de una gran cantidad de dinero que tiene el Ecuador producto de un operativo de antinarcóticos. El gobierno no va a ceder a pesar de las muertes. Gracias.